Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Así arranca Terciopelo Azul. Suena Blue Velvet de Bobby Vinton. En una leve panorámica descendente pasamos del maravilloso cielo azul a unas rosas rojas delante de una valla blanca. Todas las imágenes cambian con un suave encadenado. Ahora vemos a un bombero que nos saluda amigable junto a su dálmata pasando en un leve ralentí frente a cámara. Tercer plano, fijo, similar al primero pero con unos tulipanes amarillos. En el cuarto plano vemos cruzar a unos niños la calle. Todo es absolutamente idílico, el sueño americano. En el último encadenado nos plantamos delante de la casa de los Beaumont, todo madera blanca. Por corte, y esto es importante, porque indica que algo ha cambiado, vemos al señor Beaumont regar el césped. Corte al interior, donde la señora Beaumont está tranquilamente sentada en el sofá viendo la televisión. Plano detalle de la televisión, donde lo que vemos parece una película de cine negro, pero en realidad son imágenes rodadas por Lynch. Corte y afuera, plano medio para el señor Beaumont. Ojo. Corte. Plano detalle del grifo de la manguera con el agua a presión saliéndose de la misma. Es la primera vez que escuchamos sonido ambiente. Volvemos al regador a punto de ser regado, tirando de la misma. Plano detalle de la manguera enredándose en las ramas. Algo empieza a ir muy mal. Lo vemos en el hombre. Lo vemos de vuelta en el grifo, cuyo plano ahora es ligeramente más corto. Rama, manguera enredada, grifo a punto de desbordar y ¡zas! El señor Beaumont sufre un ataque y cae en plano picado sin soltar la manguera. Leve panorámica vertical del agua saliendo de la manguera y plano general donde el hombre agonizante sigue sin soltar la manguera mientras Sparky, la perra real de Lynch, el amor de su vida la llamaba, trata de beber de la misma. Un bebé avanza hacia el hombre agonizante. Es la primera escena eterna, en palabras de Michel Chion, de Terciopelo Azul. Ahora, se empiezan a cortar los planos. Plano más corto para Sparky en un rarísimo ralentí. En la banda sonora empiezan a subir los graves de Angelo Badalamenti mientras pasamos a un travelling a la altura del césped. Nos introducimos más y más en la hierba mientras el ruido tapa por completo a la canción que ya está en fade out. El travelling entomológico parece sumergirnos en la oscuridad de la hierba hasta que vemos claramente a un puñado de escarabajos que parecen estar devorándose a sí mismos. El ruido es horrible. Hemos pasado en solo 2 minutos y poco más de 20 planos de lo idílico a lo brutal, de la realidad impoluta externa al desagradable mundo existente bajo sus pies. Corte. Plano general. Bienvenidos a Lamberton, ciudad maderera, como Twin Peaks. It's a sunny, woodsy day in Lumberton, so get those chainsaws out. El pasado 15 de enero fallecía a los casi 79 años, que su cumpleaños era el 20, el maestro David Lynch. Sin ningún tipo de duda, uno de los directores más importantes de la historia del cine. Un maestro del enigma insondable, de la emoción al punto del éxtasis. Un fabricante de imágenes y sonidos como nunca antes se había visto en la historia del cine. Adentrarse en los mundos de David Lynch en las películas implica transgredir las leyes de la relación clásica espectador-película para someterse a un caudal de impresiones emocionales y estéticas de las que uno raramente salía indemne. David Lynch supo configurar como nadie en imagen fotoquímica el lenguaje indescifrable de los sueños, dejándonos por el camino un puñado de obras maestras que hicieron de nuestra vida en la Tierra algo muchísimo más disfrutable, muchísimo más bello, muchísimo más inquietante y sorprendente. Lynch eliminó de un plumazo aquello que entendíamos como cotidiano para mostrarnos lo que se halla oculto tras las apariencias de la realidad. Y lo hizo con una sensibilidad e inteligencia indestructibles. Y las bases de todo ello se encuentran en Terciopelo Azul, la película de 1986 que de alguna forma asentaría las bases de un estilo que no dejaría de evolucionar, de transformarse, de retorcerse, de maravillarnos a medida que avanzaba su obra. Este vídeo es así nuestro particular homenaje al cineasta, nuestra retrocrítica de Terciopelo Azul, de Blue Velvet. Y como en todas nuestras retrocríticas, arrancamos
con la escala de planos. El misterio de Terciopelo Azul arranca con una oreja. Una oreja que, bueno, no se encuentra en el lugar en el que deberían estar las orejas, dado que está cortada, separada del cuerpo, tirada en el campo y siendo devorada por hormigas. David Lynch decía que era importante adentrarse en la película como quien se adentra en el interior de la psique humana, y qué mejor lugar para llegar a la mente que a través del agujero de una oreja. A David Lynch la idea para Terciopelo Azul llevaba tiempo rondándole por la cabeza, casi desde principios de los 70. Él hablaba de un sueño del que anotó fragmentos aislados: una pistola, una radio policial, el disfraz de Frank, un hombre con chaqueta amarilla, y también de su memoria de juventud, con dos recuerdos arraigados: el de encontrarse él y su hermano John a una mujer completamente desnuda por la calle, algo que les conmocionó soberanamente, y en cierto deseo adolescente de colarse en la casa de la chica que le gustaba y así poderla espiar a su gusto. El chispazo, por eso, para Terciopelo Azul, vino en forma de fogonazo musical: la canción Blue Velvet, en la versión que había grabado Bobby Vinton en 1963 y que en la película suena tanto, como hemos visto en su versión natural en el prólogo de la misma, She wore blue velvet, como en el cover que el músico Angelo Badalamenti y la actriz Isabella Rossellini interpretan en el maravillosamente titulado The Slow Club. she wore blue velvet. Paréntesis. Pocos cineastas hay tan solipsistas como el director norteamericano David Lynch, lo que es una forma de decir que su imaginario fílmico bebe profundamente de sí mismo, de sus inquietudes artísticas y personales, de su particularísima sensibilidad y no tanto de otros referentes. Aún así, a mí, que siempre me gusta bucear en las filias de mis directores favoritos, pues me he metido a mirar en entrevistas para encontrar algo parecido a un top 10 de las películas favoritas de David Lynch. No creáis que esto ayudará mucho a resolver el misterio Lynch, porque el misterio Lynch es irresoluble, pero sí creo que ayuda a ampliarlo y definirlo un poquito. Vamos con ellas.
El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, 1950, de Billy Wilder. Un perro andaluz, Un chien andalou, 1929, de Luis Buñuel. El mago de Oz, The Wizard of Oz, 1939, de Victor Fleming. Las vacaciones del señor Hulot, Les vacances de Monsieur Hulot, 1953, de Jacques Tati. Stroszek, 1977, de Werner Herzog. Lolita, 1962, de Stanley Kubrick. Fellini 8 y medio, Otto Emezzo, 1963, de Federico Fellini. Persona, del 66, de Ingmar Bergman. Sangre sabia, Wise Blood, 1979, de John Huston. Y, finalmente, una de las principales referencias de Blue Velvet, me refiero a La ventana indiscreta, Rear Window, 1954, de Alfred Hitchcock. Como el personaje de James Stewart, Jeffries, el protagonista de Blue Velvet, Jeffrey, es un voyeur, un mirón, que se cuela en la casa de una mujer para espiarla, adentrándose en una espiral de acontecimientos completamente inesperada. Y Lynch, como Hitchcock, nos sitúa siempre desde su lado. Vemos lo que él ve, hasta que él pasa a formar parte de la acción, pasa a formar parte de la representación. Además, Lynch decía que en La ventana indiscreta estaba uno de los mejores besos de la historia del cine, solo superado por el que se dan Elizabeth Taylor y Montgomery Clift en Un lugar en el sol en 1951. Esto es Espacio para soñar, de David Lynch y Christine McKenna, que es un libro a dos voces donde se recorre toda la filmografía de Lynch. Aquí explica cuando conoció por primera vez Lynch a Elizabeth Taylor, fue en la gala de los Oscar, donde estaba nominado al Oscar a Mejor Director por Terciopelo azul. Y cuando la vio, colapsó David Lynch, dice, con sus ojos violetas, tal. Como decía que el beso más bonito de la historia del cine era el de Montgomery Clift y Elizabeth Taylor en Un lugar en el sol, se le acercó y le dijo, este es mi beso favorito, ¿te podría dar un beso? Algo a lo que la ya muy veterana actriz accedió encantada, para felicidad de los dos. Fin del paréntesis. Veamos ahora el camino hasta Terciopelo azul. David Lynch había debutado en el campo del largometraje con una película inclasificable. Pura vanguardia malrollera, extraña, indescifrable, como solo el cine de Lynch se podía atrever a serlo. Me refiero a Cabeza borradora, Eraserhead, 1977. Plagada de imágenes surrealistas, abstractas, de un humor enigmático, la película coqueteaba tanto con el terror como con el absurdo, siendo un hit instantáneo del underground cinematográfico. La película llamó la atención de la industria y fue el legendario Mel Brooks quien le llamó para ofrecerle una película a encargo, El hombre elefante, de 1980. Un cuento tan terrorífico como conmovedor sobre un hombre desfigurado usado como espectáculo de feria, sobre el que la hipócrita sociedad circundante vuelca tanto fascinación como repulsa. Rodada en un precioso blanco y negro y con un látir expresionista magnífico, Lynch demostró que era capaz de convertir en propios proyectos ajenos, y además le valió su primera de las 3 nominaciones al Oscar a Mejor Director. Su tercer largometraje fue un desastre comercial, sin paliativos. El tycoon italiano Dino De Laurentiis le encargó adaptar la novela de Frank Herbert, Dune, en la que Lynch se volcó en cuerpo y alma para encontrarse con un sinfín de problemas durante el rodaje que llegaron a hundir la siempre incólume voluntad del director. Contemplada en la distancia, la película ha ido ganando con los años hasta alcanzar categoría de film de culto, pero en su día nadie tuvo piedad de ella y fue masacrada por la crítica e ignorada por el público. Buena parte de los problemas que hubo en Dune tuvieron que ver con la influencia continua en la película de su productor, Dino De Laurentiis. Sin embargo, eso no fue un problema para que Lynch le ofreciera producir su nueva película, Terciopelo azul. Esta sí, con un control creativo absoluto por parte del cineasta. Dino De Laurentiis se hizo cargo de la producción, cediéndole el corte final a Lynch bajo 2 condiciones: que el presupuesto no se excediera de los $6 millones y si el director se reducía el sueldo a la mitad y si solo aceptaba cobrarlo si la película daba beneficios, lo cual fue así. Lynch siempre tuvo buenas palabras, da igual la entrevista que leas, para el productor, asegurando que fue gracias a él que Terciopelo azul pudo hacerse tal y como Lynch quería. Terciopelo azul se rodó entre agosto y octubre de 1985 en Wilmington, Carolina del Norte, usando sus propios exteriores naturales como escenarios, a los que añadieron árboles y farolas por todas partes, y los platos de los estudios para recrear las escenas en interiores, la casa de Dorothy, la casa de Ben, el Slow Club, etc. Y luego se hicieron traer todo tipo de atrecho, escudos policiales, señalizaciones, etc., de un pueblo a 150 kilómetros llamado, como en la película, Lamberton.
Casting. Para el papel de Jeffy, Lynch volvió a confiar en el actor Kyle MacLachlan, el Paul Atreides de su Dune, que Dune había sido el debut del actor en el cine. MacLachlan, por eso, se ganaría su puesto en el cielo del arte pop gracias a su maravillosa interpretación del agente Dale Cooper en la serie Twin Peaks, temporada 1, temporada 2 y todas sus variantes loquísimas en su gloriosa temporada 3. El papel de Sandy fue para Laura Dern, hija de los actores Bruce Dern y Diane Ladd, a quien Lynch había descubierto viendo la película de Peter Bogdanovich, Máscara, del 85, que tenía más de una concomitancia con su El hombre elefante. Para el resto del reparto, Lynch escogió a Dennis Hopper para dar vida al psicótico Frank Booth, básicamente porque cuando Hopper leyó el guión llamó a Lynch y le dijo: «Tengo que interpretar a Frank Booth porque yo soy Frank Booth». El mítico actor y director había superado el infierno de su adicción a las drogas y se entregó de forma memorable a dar vida a un personaje límite, una bomba de relojería sádica e indescifrable. Este papel relanzaría su carrera. Finalmente, para dar vida a Dorothy, Lynch estuvo trabajando el papel con Helen Mirren y cuando ésta se apartó del proyecto, acabó escogiendo a la entonces cotizada modelo Isabella Rossellini. Why are you here? What do you want? I looked for you in my closet tonight. It's crazy, I know. I don't know where you come from, but I like you. Cuenta la leyenda que cuando Lynch la conoció accidentalmente en un restaurante le dijo: «Wow, podrías ser la hija de Ingrid Bergman». Bastante increíble que Lynch no supiera que en realidad era la hija de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Tras el rodaje de Blue Velvet, director y actriz iniciaron una relación amorosa que los convirtió en una de las parejas más cool del mundo. El cine de David Lynch amalgama pasión, miedo, intriga y deseo como el de ningún otro realizador en la historia del cine. Y humor, que el humor de Lynch es inconmensurable. Now you've done it. Just forget you ever saw it. It's better that way. What the hell are you even doing here? What are you doing? That's my jewelry! That bastard! You bastard! He's probably upset, Lorraine. Y su truco, su milagro, radica en ser capaz de trasladarnos desde lo real y reconocible hacia lo extraño e incognoscible, incluso abominable, y una vez allí, emocionarnos como nadie había hecho nunca antes. Dicho de otra forma, Lynch transforma los tópicos hasta llevarlos al extremo, y en esa zona abstracta e incluso incomprensible es capaz de llevarnos hasta unos límites emocionales inimaginables. Dos ejemplos rápidos. Laura Palmer rompiéndose en Twin Peaks, Fuego, ya que estamos llorando, Mulholland Drive. Llorando, llorando, no es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer,
Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre estaré llorando por tu amor. Tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando. Ese territorio es puramente lynchiano, ergo Lynch lo maneja como nadie, nos maneja como nadie. Pero dejadme hacer un mínimo paréntesis para dejar claro que Lynch también podía ser más clásico como el que más, fordiano incluso, y lograr emocionarnos hasta desarmarnos completamente en una mínima secuencia perfectamente escrita y puesta en forma, como es este corte de esa obra cumbre que es Una historia verdadera. When my kids were real little, I used to play a game with them. I'd give each one of them a stick and one for each one of them. And I'd say, you break that. Of course they could, real easy. Then I'd say, tie them sticks in a bundle and try to break that. Of course they couldn't. Then I'd say, that bundle, that's family. Why don't you sleep in the trailer? This chair is just fine for me tonight. Cuando ves una película de David Lynch, las emociones se superponen. Lo he dicho, es un viaje que nos lleva de lo cotidiano a lo abstracto, de lo real a lo onírico e incluso fantasmagórico. Uno es capaz de sentir lo que está pasando a cada momento y al mismo tiempo no entender nada de nada. Es decir, que somos capaces de entender que en Twin Peaks se está investigando quién mató a Laura Palmer, pero a cada nuevo paso de la investigación, esta se va volviendo más extraña e incongruente. Cada nuevo paso no nos acerca a la resolución del misterio, sino que lo hace más insondable. Con Lynch siempre estamos cruzando al otro lado del espejo, un enrarecimiento argumental y visual que suele ir en escalada ascendente, dotando cada vez de más fascinación al relato, al misterio. Y cuando uno cree que ha llegado al límite de lo extraño, Lynch da un par de pasos más allá. Veamos esto en detalle, pero vayamos también paso a paso. Describamos el mundo lynchiano a través de sus progresivos enrarecimientos narrativos, lo que afecta al tiempo, al espacio fílmico, a los objetos, al sonido y a la música. Empecemos con la deslocalización temporal. La pasión por la década de los 50 de David Lynch hace que sus relatos resulten extrañamente atemporales. En Blue Velvet, en principio, la acción se desarrolla en la misma década en la que se estrena, a los años 80. Sin embargo, la película está poblada de elementos de los años 50. Los coches, las estudiantes saliendo del colegio, el diner donde Jeffrey y Sandy quedan para hablar, la propia música pop que suena en la película. El espacio temporal lynchiano surge entonces de esa mezcla de elementos deslocalizados, alejándonos de lo real para sumergirnos de lleno en el hábitat fílmico, más un espacio mental que físico, donde solo pueden existir las películas de David Lynch. Y aquí dejarme meter una minimísima cremallera, porque si hay algo que le mola a David Lynch son los coches más molones que la vida misma. El director, que siempre aseguró que su coche era un armatoste, que nada se parecía al de los vehículos que aparecen en sus películas, decía, parece más un ataúd que un coche. Lo cierto es que en las mismas, da igual en qué épocas en la relación, estos siempre son preciosos vehículos estilo años 50 que poseen una entidad propia realmente preciosa. Así que bueno, démonos un capricho y veamos unos cuantos de ellos.
Enrarecimiento espacial. La combinación de espacios nos llevan, de nuevo, de lo reconocible a lo sumamente extraño. Del apacible ambiente exterior en un pueblo rural norteamericano a los amenazantes interiores. Ya lo he dicho, paisajes psicológicos. El hall caligariano de cabeza borradora, la escalera de la casa de Laura Palmer en Twin Peaks y el laberíntico hogar de Bill Pullman y Patricia Arquette en Carretera Perdida. Territorios lynchianos de pura cepa, donde lo irracional se abre paso con una facilidad pasmosa. Lynch explota la extrañeza de los espacios más que ningún otro cineasta y eso se puede ver clarísimo en la influencia que ha ejercido, por ejemplo, en el cine de Nicolas Winding Refn, especialmente en las series de Nicolas Winding Refn, Demasiado viejo para morir joven y Cowboy de Copenhague. Vale la pena citar que para Blue Velvet, su director de fotografía, Frederick Helms, utilizó un nuevo objetivo scope que abarcaba un campo muy grande y proporcionaba cierta curvatura a la imagen, algo que se puede apreciar tanto en exteriores como en interiores. Es el mismo objetivo que un año antes había usado Michael Cimino en el rodaje de Manhattan Sur. Y ahora veamos un par de espacios de Blue Velvet en detalle. El Slow Club. Un claro precedente de futuros clubs lynchianos como el de Bang Bang Bar de Twin Peaks o el Club Silencio de Mulholland Drive. Los colores pálidos del pueblo exterior cambian de tono drásticamente dentro del club. Aquí el ambiente es oscuro, negros, azules y especialmente las cortinas rojas, que ya sabemos lo mucho que le gustan a Lynch las largas cortinas rojas. El club posee una ruptura tonal tremenda con lo visto anteriormente en la película. Casi parece imposible que en un pueblo tan de los Estados Unidos de suburbia exista un local tan cool y sedoso. Vamos ahora con El piso de Dorothy, una obra maestra del espacio cinematográfico lynchiano. El piso, básicamente, es un gran salón vacío, con sillas y sillones en los laterales, en las paredes, sin nada enfrente, más que la moqueta borgoña que cubre el suelo. Asientos que miran únicamente al centro del salón. Todos los colores son oscuros. Y los objetos que vemos son mínimos. Hay unas limas en la encimera, una cafetera en el fogón, un jarrón negro, una bata tirada en el sofá. Hay habitaciones y baño, pero eso ahora no nos importa. Es más un escenario de un teatro que una casa. Algo que cobra pleno sentido en la segunda visita de Jeffrey, cuando encerrado en el armario ejecuta su mirada voyeur, compartida con el espectador, espiando a Dorothy en ropa interior y con tacones rojos gateando por el suelo. Estamos en la antesala del horror, pero eso lo veremos en unos instantes. Enrarecimiento ornamental. Dada la desnudez de los espacios, los mínimos elementos que aparecen en ellos, todos elegidos con máximo mimo por el cineasta, son realmente clave, dotándolos de un valor semántico que alcanza distintos niveles de significado. Ya hemos visto la oreja cortada del principio, pero hay muchos más, desde la lámpara del piso de Dorothy, el gorro del hijo de esta, la bata de terciopelo azul cortada por Frank, el cartel de madera con Lamberton tallado en él, la extrañísima cámara que usa Jeffrey para fotografiar a Frank y sus secuaces, la propia lámpara que usa como micrófono Ben para cantar In Dreams, la serpiente muerta con la que baila el personaje de Brad Dourif en dicha secuencia, lo que demonios sea que Jeffrey tiene colgado en la pared de su habitación, pero ¿qué es eso? La propia máscara de gas que usa Frank para colocarse y, finalmente, el loquísimo falso petirrojo disecado con un bicho pegado al pico del cierre de la película que Lynch accionaba con alambres desde el otro lado de la ventana. Es en la elección de los objetos donde aparece el Lynch más buñueliano, otorgando un aspecto surrealista a buena parte de los mismos. David Lynch nos solía dar explicaciones de lo que significan los distintos elementos que pueblan sus películas, haciendo que las teorías se disparen, ¿no? Las películas de Lynch son misterios donde se esconden nuevos misterios que a la vez esconden más misterios. Paremos un segundo, o un poco más, para ver todo esto en detalle.
Para ello vamos a analizar la secuencia de la primera noche de Jeffrey en el apartamento de Dorothy, donde Lynch da buena prueba de algo en que es un absoluto maestro, en forzar los límites del asombro, llevándonos siempre aún más lejos de lo que podíamos concebir, porque las películas, en general, pues siempre operan con unos tropos formales reconocibles que David Lynch pues dinamitaba sin problema. Vamos, que cuando parece que ya hemos llegado al final de la secuencia, siempre ocurre algo más. Y ese algo más siempre es brutal, siempre es alucinante. El punto de no retorno es aquí casi la base primigenia del relato, porque Lynch siempre nos va a llevar mucho, muchísimo más lejos. Dale, Verónica. Como digo, el horror y la sorpresa van a ir increciendo a medida que avance la secuencia. De entrada, la perturbación surge por tener a Jeffrey espiando dentro del armario. Se ha visto sorprendido por la llegada de Dorothy, mientras ella se despoja de su bata hasta quedarse en ropa interior. Algo raro ocurre y cuando suena el teléfono, ella mantiene una conversación extrañísima donde habla tanto con Don, su marido, como con Frank, el secuestrador. Frank, let me talk to him. La secuencia sigue con ella desnudándose del todo en enfoque total y al fondo del plano. En un giro muy Hitchcock, Jeffrey hace ruido y ella se acerca al armario ya con bata y cuchillo en mano. Cuando descubre a Jeffrey, le hace ponerse de rodillas, hace que se desnude. Al fin y al cabo, él la ha visto desnuda. Pero en medio del proceso, ella deja de parecer amenazante para estar visiblemente excitada. Estamos traspasando el umbral de lo real para adentrarnos en la zona sin reglas lynchiana. Hemos pasado de una película de Hitchcock a una de Verhoeven. Ella le tumba en el sofá y, cuchillo en mano, le besa. Van a hacer el amor. Pero alguien llama a la puerta. Volvemos al punto de arranque. Jeffrey en el armario, nuestro voyeur, nuestro representante alucinado en la ficción, es ahora espectador de una escena atroz. De lo raro, de lo extraño, vamos a pasar a lo perverso, a lo prácticamente intolerable. Entra Frank en acción y lo hace amenazando, insultando, exigiendo. Shut up. It's Daddy, you shithead. Where's my bourbon? Las reglas de la cotidianidad se van cañería abajo con nuestra salud mental. El plano de Lynch abarca exactamente la mirada de Jeffrey. Frank ordena a Dorothy que se abra de piernas, le dice que no le mire, saca una mascarilla y aspira un gas. La música de Badalamenti crece. Sin dejar de aspirar el gas, Frank no deja de repetir Mommy y Baby wants to fuck. Mommy, mommy. Maldice desesperado y golpea a Dorothy. Es un momento terrible, violentísimo, pero aún más desasosegante es el contraplano de Dorothy, que sonríe como si disfrutara. Está sintiendo placer. Ella le pone la bata de terciopelo azul en la boca. Él la tira al suelo mientras repite que no le mire. Y en un acto grotesco y brutal, con la boca llena de terciopelo azul y con la música de Badalamenti sonando como si estuviéramos en el infierno, Frank la viola a espasmos. Se levanta, apaga la vela y dice una frase tan lynchiana como «Ahora está oscuro». Pero lejos de acabar la escena, esta aún se vuelve a retorcer. Volvemos a ir más lejos. Jeffrey sale del armario y tratando de consolar a la mujer violada, maltratada, ella empieza a seducirle. Se le ofrece abiertamente. Y en un primer plano que segmenta el rostro de Rossellini para que luzcan fuertes sus labios rojos, le dice «Feel me, siénteme». Y para pasmo de todos, una vez más dice «Hit me, golpéame». Él se niega y ella le suplica de nuevo. El plano se abre. Él se viste y se marcha. Cuando sale a la calle le vemos surgir de la oscuridad a la luz. El bucle se ha cerrado, por el momento. Sigamos con el sonido y la música. Blue Velvet marca el inicio de la colaboración básica en la obra de Lynch entre el cineasta y el músico Angelo Badalamenti cuando se incorporó Badalamenti al proyecto para ayudar a Isabella Rossellini a interpretar la canción Blue Velvet. Veréis, Lynch escribió Terciopelo Azul escuchando principalmente la Sinfonía XV de Shostakovich. Y así se lo dijo a Badalamenti, que incluyó en la partitura partes de la música orquestal del compositor ruso, a las que añadió música original un poco, si os fijáis, con
con cierto aire a las composiciones de Bernard Herrmann para Alfred Hitchcock, aunque virando aún más su ambigüedad, ¿no? Su oscuridad. Como si fuera música que nos llega de un pasado algo indeterminado y tremendamente inquietante. Pero además la expresividad musical a modo de retorcimiento viene por el alucinante uso que Lynch, con ayuda de Badalamenti, hace de canciones pop ajenas, introduciéndolas en la película, girándoles el significado, arrastrándolas hacia un lado mucho más extraño y peligroso. Ejemplos. El ya citado momento en que Dorothy canta Blue Velvet en el Slow Club. Una interpretación, como he dicho, orquestada por Badalamenti, donde el tiempo parece ralentizarse, con las luces azules que iluminan a Dorothy mientras ella parece cantar a cámara lenta Blue Velvet. Una alteración del tempo musical que hace mutar el mecanismo interno de la canción hacia un territorio decididamente más sinuoso, incluso sexual. Un extrañamiento que acabó formando escuela y que se puede ver en múltiples películas posteriores, como cuando canta Carey Mulligan en Shame o Yasmine Hamdan en Solo los amantes sobreviven. Segunda, por supuesto, el In Dreams, de Roy Orbison, en la secuencia más alucinada de la película, cuando Ben, un enorme Dean Stockwell, la interpreta usando una luz como micro. I close my eyes, then I drift away. Posteriormente se regresará a la canción cuando Frank amenaza, aunque también besa, a Jeffrey mientras una mujer baila en el capó del coche en otro enorme momento lynchiano. Es entonces cuando Frank le dice: "Te enviaré una carta de amor. I will send you a love letter". En la secuencia final de la película, cuando Jeffrey descubre el cuadro viviente del Averno en el piso de Dorothy, casi una instalación artística demencial con un cadáver de pie y otro sentado y sin oreja, ¿adivináis qué canción suena? Love Letters, de Katy Lester. Lieutenant, we're at Frank's place now. The raid has commenced, as scheduled. Stay in place. Love letters straight from your heart. So maybe we'll go through there. Keep us so near while apart. La última canción que me sirve de ejemplo no fue como Lynch pensaba que iba a ir, porque os explico rápido. Lynch quería usar para uno de los momentos de luz de su película, que son todos los momentos asociados a Sandy, el tema Song to the Siren, una de las mejores canciones de la historia de Tim Buckley, pero en la versión telúrica que grabaron This Mortal Coil. Pero De Laurentiis no les dio dinero para ello, así que no pudieron hacerse con los derechos. Años después, Lynch usaría dicho tema en Carretera Perdida, regurgitado bajo los graves de Badalamenti, en la escena sexual, la primera que se ve en la película, entre Bill Pullman y Patricia Arquette. Así que para Blue Velvet, Badalamenti empujó a Lynch a escribir él la letra de una canción que el músico compuso y que cantaría otra hardcore member de Lynchlandia, la cantante Julie Cruz. El tema se llamó Mysteries of Love y suena así de bien en la película. Por fin algo de luz, por fin algo de paz y por fin algo de amor.
Toda esta alteración estética y narrativa aleja radicalmente el cine de Lynch del realismo al que nos abocan la mayoría de las películas y nos introduce de lleno en ese mundo tan excitante como desasosegante, 100% obra de un autor único como David Lynch. La deslocalización en el cine de Lynch es parte de la inmersión en ese mundo, como he subrayado, tan extraño como sensual, tan terrorífico como emocionante. Lynch opera a dos niveles realmente fascinantes. Por un lado, sus imágenes son de un gusto exquisito, tanto cuando opera a un nivel clásico, composiciones en el plano perfectamente balanceadas, suaves movimientos de cámara, atención al detalle cuando éste es requerido, como cuando juega a superponer imágenes abstractas y fragmentadas con una tormenta de sonido, de ruido, como acompañamiento. Pertenece exclusivamente a dos mundos, el de los sueños y el de la perversión sexual. No police. No police. Don't hit me. No! No! Get away! Get away from my bed! Get away! A medida que Lynch vaya evolucionando en su carrera y vaya entregando nuevas películas, este palimpsesto de imágenes orgánicas que operan a distintos niveles de conciencia irá ganando más y más terreno. Caso del increíble, absoluto, maravilloso, increíble episodio 8 de la tercera temporada de Twin Peaks. O en la totalidad de su último largometraje, la inabarcable y totémica Inland Empire. Y es que Blue Velvet es la película que asienta su universo, sobre la que pivotarán sus películas futuras, aún más extremas y asintóticas, configurando un nuevo tipo de romanticismo, una nueva forma de aprender la narrativa cinematográfica, más sensorial, más intuitiva, más enigmática, que es la palabra que más he usado en este vídeo, sin dejar de resultar siempre tremendamente bella y apasionante, que son otras dos palabras que he usado muchísimo en este vídeo. El contraste entre luz y oscuridad. La fotografía de Frederick Helms en Blue Velvet utiliza el juego entre luz y oscuridad precisamente para dar más fuerza al juego de colores de la película, rojo y azul principalmente, como el maquillaje de Dorothy. Lynch utiliza los contrastes entre lo diurno y lo nocturno, luz y oscuridad, colores pálidos frente al negro total, para dar una mayor hendidura psicológica a su película que ayude a configurar la atmósfera pesadillesca del film. Y hay dos momentos de juego, repito, luz y oscuridad, que me alucinan en Terciopelo Azul. Son insertos breves y aparentemente anodinos, pero claro, en Lynch nada nunca está sujeto al azar. Veámoslo. La presentación de Sandy, saliendo de la oscuridad, señal de que si hay alguien que aporta luz a un relato tan sombrío, es precisamente la inocente joven a la que da vida Laura Dern. Y otro momento, uno tan inquietante como ver a Jeffrey salir de su habitación en una escalera completamente oscura, un adelanto metonímico de cómo el protagonista se va a ver en la película sometido a la otra oscuridad, la que impregna de terror el relato. Dicho de otra forma, Lynch es capaz de hacernos pasar miedo, simplemente haciendo bajar a su protagonista por las escaleras. Hay más, claro, muchísimo más, que ya he dicho que el cine de Lynch es insondable,
es infinito, como la extrañeza en la cadencia de los diálogos aletargados, con grandes silencios entre réplica y contrarréplica, que en Terciopelo Azul aún no está tan marcada como si lo estaría años más tarde en películas, pues, como Carretera Perdida. What do you mean you're where right now? At your house. I told you I was here. How'd you do that? Ask me. O también la presencia trascendental que tiene el sexo en su cine. En el caso de Terciopelo Azul, tremendamente mórbido y desasosegante, mucho más festivo y pasional, por ejemplo, en su siguiente película, Corazón Salvaje. Increíble la transformación de Laura Dern, de chica apocada romántica en Blue Velvet, a todo un torbellino de pasión desenfrenada en la película con Nicolas Cage. O tremendamente más sensual y desesperado, todo ello al mismo tiempo, en Mulholland Drive. O la propia dualidad que siempre imprimen sus personajes, un poco como en Vértigo de Hitchcock, jugando a enfrentar el color del cabello de sus protagonistas. En Blue Velvet, Sandy, rubia, es la representación del día, de lo convencional, del mundo aparentemente idílico, mientras que Dorothy, morena, es la noche, el peligro, el dolor, el mundo extraño que se esconde detrás del aparente. Algo que volveremos a encontrar en el cine de Lynch cuando presenta a Patricia Arquette por duplicado en Carretera Perdida, confrontando con cada color de pelo a un personaje masculino que, aun siendo diferentes, Bill Pullman y Baltasar Getty, provienen de un mismo centro argumental, así de loca es Carretera Perdida. Un juego similar al de Twin Peaks, en el que la misma actriz, Sheryl Lee, da vida tanto a Laura Palmer, rubia, como a su prima Maddie, morena. Y ya paro con las dos protagonistas de Mulholland Drive, Naomi Watts, rubia, y Laura Harring, morena, que en el momento culminante de la película aparecen duplicadas, ambas rubias y llorando. The second bucket is for Justin Theroux, and thank you so much, Justin. Cerramos. En cierta manera, porque del cine de David Lynch no se sale, solo se entra y ahí te quedas atrapado y feliz para siempre. Pero antes de irnos os quería comentar un par de cosas más. Todo lo que hemos visto puede llevar a hacernos pensar que David Lynch era un cineasta metódico y cerebral, de los que llegan con todo sabido al set. Y es justo todo lo contrario. Es cierto que era un director de pocas tomas, hacía 4 o 5 por secuencia, pero él siempre aseguraba que las decisiones básicas de puesta en escena, donde iba la cámara, los actores, cómo se movía, etc., las decidía ya en el set, con el decorado construido y los actores vestidos y maquillados. Y que siempre, siempre, siempre estaba abierto a todos los estímulos que el propio rodaje le ofrecía. Son muchísimos los directores contemporáneos que han reconocido la influencia de Lynch en su cine. Ya he citado a Nicolas Winding Refn, pero la lista es larguísima. De David Fincher a Denis Villeneuve, de Yorgos Lanthimos a Quentin Dupieux, de Charlie Kaufman a Peter Strickland. Pero hoy me apetece mostraros algo diferente, y es el profundo impacto que tuvo, en concreto, Blue Velvet, en los fotógrafos Gregory Crewdson y Todd Hido, cuya obra, de una belleza fascinante, tiene unos ecos preciosos a todo el arte de David Lynch. Y ya está. Nada más. Viva David Lynch.